Bienvenidos una vez más a este encuentro de los apasionados por la leche, Mundo Lácteo 4.0, en el cual vamos a compartir una serie de conceptos y de aspectos importantes para producir leche de buena calidad. Quiero agradecer la invitación de Marta Rincón y su emprendimiento Mucho Amor. A todas las empresas que se han vinculado con este evento, muchas gracias por reivindicar nuestro preciado producto. El día de hoy voy a compartirles algunos aspectos importantes de lo que es el manejo sanitario del hato, con miras a producir una leche de óptima calidad. Sin embargo, antes de entrar en materia, quiero compartir un mensaje muy importante con ustedes, un mensaje que estoy seguro muchos de los panelistas, de los conferencistas y de las personas que van a asistir a este encuentro lo tienen también presente, y es el reivindicar el nombre de la leche. Desafortunadamente ha sido usurpado por otros sustitutos, y recordemos que fisiológicamente la leche es la secreción de la glándula mamaria de las hembras de los mamíferos con miras a alimentar sus crías. Por ende, tiene unas calidades nutricionales muy importantes, y ninguno de los sustitutos lácteos o las bebidas que pretenden sustituirla tiene la calidad nutricional de la leche. En un estudio publicado en la revista Horse Dairyman vemos nosotros la diferencia tan grande que existe entre la leche entera de vaca y las otras bebidas que pretenden acercarse a ella. Y es muy interesante ver también en esta publicación cómo las personas que toman más leche y el consumo de leche en aquellos países en los cuales se beben más de 70 kilos o litros de leche al año, la esperanza de vida es 10 años más con respecto a los países que consumen menos leche. Entonces, así como nos dicen los niños y como podemos apreciarlo en este mensaje, la moraleja es: toma más leche, la leche es vida. Y ahora sí, vamos a entrar en materia con respecto a lo que corresponde al manejo sanitario de cualquier ganadería, independientemente del piso térmico, de la raza, del tamaño de la explotación. Hay algunos aspectos fundamentales para poder tener sanidad en los animales y por ende producir una buena leche. Y el primer concepto dentro del cual quiero enmarcar esto es salud de hato. Cuando hablamos de salud de hato, hacemos referencia a una medicina veterinaria poblacional más que una medicina individual. Por supuesto que debemos poder tratar un animal que se enferme, pero debemos ver también nuestro hato como un solo individuo, como nuestro paciente. Y por supuesto que en aquellas fincas en las cuales existe un mayor riesgo de entrada de enfermedades, que son los hatos abiertos, en los cuales hay ingreso permanente de animales de otros sitios, otras explotaciones o de trabajadores, pues debemos extremar un poco y tener un poco más de cuidado con los protocolos sanitarios. El programa de salud de hato en una finca así estructurado debería entonces comprender varios capítulos: la parte nutricional, que es fundamental para que los animales estén sanos; la salud del aparato, la crianza de reemplazos, el plan sanitario y el análisis del desempeño. Los requisitos que necesitamos para poder implementar un programa de salud de hato no son otros que un profesional competente, una persona calificada, un veterinario o un profesional que esté dispuesto a implementar el programa, y un ganadero que se quiera comprometer con el mismo, un productor de leche que esté interesado en tener unos animales sanos a través de un buen sistema de manejo de la información. Les mencionaba hace un momento que la nutrición juega un papel importante y fundamental en la producción de leche. Está demostrado por varias investigaciones que la leche producida en condiciones de pastoreo tiene una mejor calidad composicional y nutricional que la leche que se produce en condiciones estabuladas. Por eso, nosotros que estamos en el trópico, que tenemos condiciones de pastoreo todo el año, debemos procurar abastecer a las vacas de una suficiente calidad y cantidad de forraje para poder producir una leche de óptima calidad composicional y nutricional. El manejo nutricional lo podemos apalancar en algunas herramientas, como el perfil metabólico, que es tomar una muestra de sangre de los animales, llevarla a un laboratorio y poder medir los niveles de calcio, de fósforo, de BUN o de glucosa, que son algunos de los metabolitos que nos permiten manejar o controlar las principales enfermedades metabólicas,
Y también a partir del establecimiento o del diagnóstico mineral podemos nosotros establecer una suplementación mineral. Es así como nosotros logramos determinar o precisar cuál es la sal mineralizada que vamos a necesitar para esa finca, para esa explotación, independientemente, como le digo, del tamaño y del tipo de los animales que estemos manejando. Entonces es muy importante tener un buen piso, una buena base desde el punto de vista nutricional para ahí empezar a construir una buena explotación lechera. Y si hablamos de base, pues la crianza de las terneras o el reemplazo de las terneras y de las novillas en toda finca es importante. Nosotros arrancamos desde el nacimiento con una ternerita que debe tener un muy buen suministro de calostro en calidad, cantidad y tiempo. El calostro de buena calidad es aquel calostro que no tiene sangre, que no tiene una carga microbiológica o bacteriológica alta. Es un calostro que si pudiéramos medirlo con un calostómetro debería tener mínimo 50 miligramos por ml de inmunoglobulinas y debe suministrarse en una cantidad mínimo de 2 litros, ojalá en las primeras 2 horas de vida de nacida de la ternera. Inmediatamente después de que la ternera ha consumido el calostro, se le hace la curación de ombligo. Y la curación de ombligo se hace con tintura de yodo por inmersión, 3 veces el primer día de nacida, 2 veces el segundo día y 1 vez el tercer día de nacida. Y si está en buenas condiciones nutricionales y en buenas condiciones de manejo, pues lo ideal es que ella tenga un buen desarrollo y un buen crecimiento para que alcance su edad y peso al primer servicio de una manera rápida. Los pesajes en general deberían hacerse mínimo 1 vez al mes para poder construir nosotros una curva de crecimiento, un control de crecimiento de las terneras y verificar cómo se están desarrollando. Ahora sí entremos a discutir lo que es el plan sanitario. Y dentro del plan sanitario, el primer capítulo es el control de los parásitos. Recordemos nosotros que los bovinos pues, sufren de diferentes tipos de parásitos, parásitos internos, que generalmente pueden ser gusanos redondos o planos, que se albergan en diferentes sitios del organismo y que están mermando la producción. Y también juegan un papel importante los parásitos externos. Tal vez acá en trópico alto los parásitos externos que más afectan a los bovinos de leche son las moscas, la mosca de los cuernos, la mosca de los establos, algunos tipos de tábanos y menos en trópico medio se alcanza a presentar algo de nuche o de garrapata, pero en general, de acuerdo con su veterinario o con el asesor de la finca, deben establecer un programa de control de parásitos, tanto internos como externos, sin abusar de los principios activos y teniendo en cuenta siempre la producción de leche de buena calidad. El siguiente capítulo es el del control de las enfermedades infecciosas. Vamos a hablar entonces un poco de cómo definimos nosotros cuáles son las vacunas que van a recibir los animales y cómo hacemos el control de plagas, principalmente roedores, algunos de los cuales pueden transmitir enfermedades tan graves como la leptospirosis en nuestras fincas. Para poder establecer el control de las enfermedades infecciosas, entonces nosotros necesitamos un estatus sanitario, necesitamos saber cuáles son las enfermedades que están en esa finca. Y para ello tomamos una muestra de sangre que generalmente se hace en la base de la cola, en alguno de los vasos sanguíneos coxígeos, se lleva al laboratorio y nos permite determinar cuáles son las enfermedades que están presentes en la finca y así esquematizar un plan de vacunación para esa finca, que debe tener ojalá una planeación desde el principio del año, para nosotros tener unas fechas teóricas y unas fechas reales, y no necesariamente tener que el día de la vacuna de lactosa aplicar 5, 6, 7, 8 o más antígenos a un animal que en muchas ocasiones está inmunosuprimido o está sometido a otros factores de estrés. Entonces es muy importante esquematizar un plan sanitario acorde con cada una de las fincas. En general, si nosotros revisamos las principales enfermedades que podrían estar afectando los bovinos productores de leche, pues tenemos la brucelosis, la fiebre aftosa, la leptospira, la rinotraqueitis infecciosa bovina, la diarrea viral bovina, algunos veces estomatitis vesicular, rabia en las zonas donde es endémica, neospora y leucosis. Y contra todas estas nosotros podemos montar ciertos planes de control y de mitigación de esas enfermedades. Dicho esto, el plan de vacunación o el esquema de vacunación, nosotros lo podríamos esquematizar para distribuir las vacunas a través del año y no tener que someter los animales
en un solo día, como les mencionaba, el día de la vacuna de lactosa, aplicar todas las demás vacunas. Entonces, lo ideal es distribuir las vacunas a lo largo del año, por supuesto, utilizando agujas desechables y jeringas desechables de acuerdo con el tipo de vacuna y el vehículo y la dosis que vamos a aplicar, y asegurarnos que los animales estén bien protegidos. Además de eso, en Colombia tenemos la posibilidad de ingresar a los programas de datos libres. Y los programas de datos libres están dirigidos principalmente a dos enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, que se conocen como zoonosis. Está el programa de datos libre de brucelosis y el programa de datos libre de tuberculosis. Y si nosotros queremos producir una leche de buena calidad, inocua para los consumidores, por supuesto que tiene que ser una leche libre de brucela y de tuberculosis. En Colombia, según los diagnósticos presentados por el ICA oficialmente en su página, tendremos alrededor del 3.5% de bovinos seropositivos a brucelosis en el año 2016. Eso quiere decir que existe una prevalencia y una circulación de la brucela en diferentes zonas del país y por lo tanto tenemos que conocer nosotros el estatus sanitario de nuestras vacas frente a esta enfermedad. En el caso de los búfalos es del 9.4% y en el caso de ovejas y cabras es del 1.9 y del 6.5. Si nosotros logramos obtener esa certificación, vamos a tener la certeza de producir una leche inocua para los consumidores y sana. Con respecto a la tuberculina, que es la otra enfermedad zoonótica, el programa de datos libre o en los programas de datos libres se ha podido establecer que en el mismo año, en el 2016, se tuvieron 578 bovinos positivos dentro de los 221.000 animales examinados. Es decir, que también hay presencia de tuberculosis en el país y en el hato lechero nacional. Hablemos ahora del capítulo de la glándula mamaria, de la salud de la glándula mamaria, que es, por supuesto, crucial y es fundamental para lo que estamos discutiendo en este encuentro. En todo hato o en toda finca, nosotros fundamentamos ese programa de salud de la glándula mamaria en dos capítulos que son la rutina de ordeño y el control de la mastitis. La rutina de ordeño son todas esas prácticas, esos procedimientos que se establecen para nosotros poder cosechar la leche y tener una leche de buena calidad. Y el control de la mastitis, por supuesto, la enfermedad que afecta a la glándula mamaria. Mastitis es inflamación de la glándula mamaria. Entonces, el control de la mastitis lo debemos realizar periódicamente por medio de unas pruebas que realizamos en finca, que se hacen a nivel de campo, que se conocen como el CMT. Independientemente del sistema de ordeño que ustedes tengan, del sistema de ordeño, llamémoslo el equipo o el establo o la metodología que utilizan para ordeñar, sea en campo, sea en alguna instalación bajo techo, sea mecánico o sea manual, nosotros debemos tener muy presente que lo que estamos cosechando es un producto que vamos a consumir no solo nosotros, sino también todas las personas o los consumidores de la cadena láctea. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad importante en el manejo y en la salud de esta glándula mamaria. En algunas fincas, en las cuales se tienen salas de ordeño o corrales, se debe propender en todos estos sistemas por ordeñar pezones limpios, secos y bien estimulados. Y para eso es importante revisar nosotros el grado de suciedad de la ubre. Si ordeñamos ubres muy sucias, seguramente vamos a tener una carga bacteriológica muy alta y vamos a tener una mayor incidencia de mastitis. Entonces tenemos que propender siempre por ordeñar ubres limpias y recuerden la regla de oro, pezones limpios, secos y bien estimulados para que puedan producir la leche de la mejor calidad posible. Los pasos de la rutina de ordeño generalmente involucran, por supuesto, un ordeño calmado, un ordeño tranquilo, que las vacas no se estresen. Se debe realizar el despunte, que es la sacada del primer o segundo chorros de leche, para verificar la presencia o no de grumos o de partículas que indiquen fibrina, que indique que hay una mastitis clínica. Enseguida se coloca un presellador, que es una sustancia bactericida, germicida, y posteriormente se procede a ordeñar la vaca. La vaca se puede ordeñar ya sea con una máquina o manualmente, pero de un ordeño
completo, eficiente, sin traumas, sin golpes, sin lesiones para la ubre y para los pezones. Y una vez que se ha completado, que se ha cosechado la leche, se coloca el sellador de pezones, que es una sustancia en la cual está involucrado un protector de la piel, un emoliente, unas sustancias que lubrican y protegen la piel del pezón, pero además contienen sustancias bactericidas o germicidas que van a eliminar la posibilidad de que el pezón, que el conducto que ha quedado abierto y el esfínter que ha quedado abierto se contamine con bacterias. Dependiendo del tamaño de la finca, mensualmente o quincenalmente, podríamos realizar una prueba de CMT en la cual se extrae un chorro de leche, se coloca un reactivo y de acuerdo con la viscosidad de esa secreción nosotros podemos determinar si hay o no presencia de mastitis subclínica. Recuerden que la mastitis clínica es aquella que se ve fácilmente cuando se hace el despunte. Cuando se saca el primer chorro de leche del pezón, podemos encontrar fibrina y esa es la mastitis clínica. El pezón está dolorido, a veces la vaca está hematizada, congestionada y le duele la ubre. En el caso de la mastitis subclínica, como su nombre lo indica, no la podemos ver a simple vista. Es una vaca que aparentemente está normal, no hay inflamación del pezón, ni de la ubre, ni hay dolor, ni calor, ni rubor, pero cuando se extraen los chorros de leche y se mezclan con el reactivo, se forma una secreción viscosa, se empieza a formar un gel, y ese es indicador de diferente grado de mastitis subclínica. Ahí, junto con su profesional asesor técnico, deben definir entonces cuál sería el tratamiento más adecuado y con qué frecuencia se va a estar monitorizando el hato con las pruebas de mastitis. Idealmente, se deberían establecer en toda finca, independientemente del tamaño, se debería realizar cultivos y antibiogramas. ¿Qué es un cultivo? Un cultivo es tomar una muestra de leche afectada por mastitis, traerla a un laboratorio y solicitar que verifiquen qué tipo de bacterias están presentes, las cultivan ahí en un medio especial y a partir de ahí nos generan un antibiograma, ¿sí? Que es un cuadro con los antibióticos que nos pueden servir para tratar esa mastitis. Eso nos permite a nosotros manejar de forma muy racional los antibióticos en las fincas, hacer tratamientos dirigidos, eficaces y prolongados que generalmente pueden tener mayor posibilidad de éxito. Obviamente, siempre que se presenta una mastitis, nosotros tenemos que tener en cuenta que esa leche no debe ser dada a consumo humano. Esa leche la debemos retirar del tanque o de las cantinas y si llega a recibir un tratamiento antibiótico, por supuesto que es una leche que tiene inhibidores, que son sustancias o antibióticos que van a inhibir el crecimiento de las bacterias para los cultivos industriales y para los procesamientos de derivados lácteos. Entonces, esto nos permite a nosotros trabajar para disminuir un gran problema que se está presentando actualmente, que es el problema de resistencia a los antibióticos en las fincas, debido a un uso indiscriminado de los mismos. Para continuar con nuestro programa de salud de hato, entonces vamos a hablar de otra de las patologías que se presenta con frecuencia en las fincas, ahora que ha estado lloviendo y en las épocas de invierno. Los caminos se humedecen, hay más barro, la pezuña se ablanda y se presentan las cojeras. Y con respecto a las cojeras, quiero llamar la atención porque las vacas cojas se deben tratar y se deben tratar, por supuesto, con un analgésico en primer lugar. Lo primero que se debe manejar es el dolor, porque la cojera duele mucho. Y otro mensaje importante con respecto al manejo de las cojeras es hacer un buen diagnóstico para que hagan uso racional de los antibióticos. Desafortunadamente, en muchas explotaciones y en muchas fincas se inicia a tratar con antibióticos las vacas y muchas veces, acá en Colombia, más del 40% de las cojeras que se presentan en las vacas son de origen traumático, es decir, causadas por cuerpos extraños o piedras que se incrustan en la suela por reblandecimiento y generan la enfermedad de la línea blanca. Y usted le puede tratar con antibiótico todo lo que quiera a una vaca, pero mientras no la cure, mientras no extraiga ese cuerpo extraño, la vaca va a seguir con el problema. ¿Por qué debemos tratar el dolor en una vaca? Porque genera incomodidad y genera estrés. Y existen unas leyes del bienestar animal y nosotros debemos propender por el bienestar animal. La vaca es un ser maravilloso, es una máquina maravillosa que forraje que el hombre no puede herir o que nosotros no podemos aprovechar y convierte ese forraje en uno de los mejores alimentos disponibles dentro de la cadena alimenticia, que es la leche.
Entonces debemos propender por el bienestar de esa vaca, por tenerla bien, por tenerla confortable, porque esté libre de hambre, de sed, porque esté libre de incomodidades, porque esté libre de dolor y porque esté libre de miedo y de estrés. Entonces, esas leyes del bienestar animal nos deben llevar a nosotros a ser condescendientes con los animales. El otro tema es el manejo reproductivo. En los atos usualmente se hacen los chequeos o los exámenes reproductivos de las vacas y dependiendo de las patologías también se maneja cierto tipo de antibióticos o de hormonas. Y allí tenemos que tener también nosotros mucha responsabilidad y criterio profesional en el manejo de estos medicamentos. El uso racional de los antibióticos nos lleva a resolver o a plantearnos algunos interrogantes. En primer lugar, todos los antibióticos en su inserto tienen unas indicaciones y dentro de esas indicaciones nosotros debemos entonces responder. ¿Es necesario, es imprescindible colocar ese antibiótico? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde lo va a aplicar? ¿Sí? ¿Conocemos nosotros el funcionamiento de la vaca? ¿Conocemos el funcionamiento de la glándula mamaria? Y tenemos establecidos cultivos y antibiogramas que nos permitan dirigirlos de forma eficaz para el tratamiento de esas enfermedades. Entonces, de acuerdo con estos criterios, si nosotros tenemos cultivos y antibiogramas y sabemos cuáles son las indicaciones de cada uno de los productos, pues vamos a tener un poco más de sensibilidad con el manejo de ellos, vamos a formularlos correctamente y algo muy importante que es la dosificación y el periodo de aplicación del producto, que se debe respetar siempre. Dentro de la dosificación debemos hacer énfasis en que el antibiótico actúa siempre y cuando tenga un periodo de cobertura adecuado. Y es un error muy frecuente que empieza un tratamiento con antibiótico, el animal presenta alguna mejoría 1 o 2 días después y se suspende sin terminarlo de aplicar como está estipulado en su inserto. Obviamente, cuando manejamos antibióticos, tenemos un tiempo de retiro en leche. Cada antibiótico, dependiendo de su familia, tiene un periodo de retiro durante el cual esa leche no debe ser dada a consumo humano porque va a afectar todos los procesos industriales, como ya lo hemos mencionado. Idealmente, en una finca debería existir una planilla para el control de inhibidores y el control de aplicación de medicamentos en el cual se registre la fecha, la vaca, el número o el nombre, qué medicamento se le aplicó, en qué dosis, por qué vía y cuándo debe finalizar ese tratamiento y a partir de ahí el profesional debe calcular cuál es el tiempo de retiro de leche y cuándo tendría la posibilidad de esa leche darse a consumo humano de nuevo. Solo así podemos nosotros manejar de una manera adecuada los antibióticos y contribuir a prevenir un poco, a disminuir un poco una problemática que se ha acrecentado a nivel mundial, que es el de la resistencia a los antibióticos. Cada vez más vemos titulares de periódicos como estos, en los cuales se hace un llamado urgente a el control de los antibióticos. La medicina humana nos está a nosotros atribuyendo dentro del campo de la veterinaria mucha de la responsabilidad de resistencia a diferentes familias de antibióticos en los animales de granja y tristemente es cierto. Entonces, este es un mensaje muy importante a todos los productores, ganaderos y colegas profesionales a que manejemos realmente con criterio profesional los antibióticos para no generar bacterias que cada vez son más resistentes a las diferentes familias, a los diferentes principios farmacológicos y están generando un problema muy grave a nivel mundial. Finalmente, nosotros debemos analizar la finca, analizar la estructura del hato, mirar cuántos animalitos vamos a criar, ver cuál es el desempeño de las hembras de los animales adultos y sobre todo hacer mucho énfasis en el tema de los eventos sanitarios y en el manejo racional de todos los medicamentos, hormonas, desinfectantes, insecticidas, plaguicidas, etcétera, etcétera, que aplicamos en una explotación lechera. Agradezco mucho la atención que hayan prestado y cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan la podemos resolver a través de los correos electrónicos que ustedes van a encontrar. Aquí está el correo mío, pero también están todos los correos y las redes de Mucho Amor y de este Encuentro Lácteo 4.0. Muchas gracias.